Ah, bueno, bienvenidos. Entonces, vamos a hacer una pequeña video para explicar un poco lo que son las estructuras repetitivas, ¿no? En pseudocódigo para la materia de computación de la Universidad Mayor de San Simón. ¿Ok? Entonces, estructuras repetitivas, nosotros lo vamos a ver como la siguiente estructura de control. Vale decir que para este tema ustedes ya tienen que tener dominado y entendido lo que son las estructuras condicionales. Uh, y bueno, más que todo lo que son las estructuras condicionales y las otras instrucciones básicas que sabemos de programación en pseudocódigo. Por decir algunas, entonces tendríamos que ya tener en cuenta lectura, escritura, asignación y declaración de variables. ¿Ok? Entonces, en base con todo ese conocimiento nuevo, ahora vamos a ver una estructura de control nueva, que son las estructuras repetitivas. Esta estructura nace para combatir algo que es un problema muy grande en la programación, que es el código repetido. ¿Ya? Hay un momento en el cual te das cuenta que vas a hacer una tarea muchas veces y en realidad estás haciendo la misma tarea varias veces. ¿Sí? El ejemplo más fácil que les puedo dar, y que de una manera gráfica, es justamente cuando quieren mostrar, a ver, voy a borrar todo esto, todos los dígitos de un número, ¿no? De un número, por ejemplo, de seis cifras. ¿No? Entonces lo que teníamos que hacer era, para cada dígito tenía que obtener este dígito y seguramente guardarlo en una variable, ¿no? Que nosotros decíamos dígito. Entonces tenía que guardar ese dígito, luego mostrar en pantalla de alguna manera, ¿no? Mostrar. Y por último, quitar el dígito del número original, ¿sí? Esa tarea tenía que repetirla en prácticamente 6 veces, ¿no ven? Esa misma tarea. La tarea a la que me refiero es obtener el dígito, mostrarlo y quitarlo. Entonces ese código era lo mismo, esa tarea para ¿no? Era exactamente lo mismo para, para todo el número en sí, ¿no? En otras palabras, ¿qué era esa tarea? Vamos a ver aquí. Obtener el dígito, sabemos que es n mod 10, ¿no? Y eso lo asignamos a una variable. Ahí no hay duda, ¿sí? Luego, mostrar el dígito sería imprimirlo, ¿no? Y bueno, quitar el dígito del número es n división entera entre 10. Entonces, este era el proceso que teníamos que hacer, en otras palabras, para un dígito, ¿no? Y esas 3 líneas de código, ¿no? Tendríamos que haberlos hecho para cada uno, ¿no? En otras palabras, si este código o esta tarea lo representamos como rombo, eh, todo mi código sería 6 veces rombo, ¿no? Entonces tendría que escribir 6 veces este bloque de código que implica hacer una cosa, una tarea en específico, ¿no? Entonces ahí estamos cometiendo algo. Este rombo lo estamos haciendo de la misma forma 6 veces, ¿no? Entonces, el total de código que estaríamos realizando para esta tarea sería 6 veces el rombo, ¿no? En esta tarea, en este específico caso, en total estamos haciendo 18 líneas, que ya es un algoritmo grande. Sí, sí, para esta materia, 18 líneas, pues de hacer lo mismo, pues como que estamos cometiendo un error, ¿ok? ¿Y qué pasa si ese rombo o esa tarea implica más líneas? Por ejemplo, no sé, 4 líneas. Y el número de veces que tengo que hacer, por ejemplo, esa tarea es 10 veces. Entonces estaría haciendo un código de 40 líneas. Y esto puede crecer dependiendo a la tarea y cuántas veces tenga que repetirla. O sea, entonces tendríamos que estar cayendo en algoritmos muy poco eficientes, vamos a decirlo, a manera de escribir. Entonces estaríamos repitiendo muchas veces algo y ese es el problema, ¿no? Estamos tratando de luchar contra ese problema que es el código repetido. Para eso se crea lo que es las estructuras repetitivas, que se dice entonces, ¿por qué no mejor? Le decimos a este bloque de código por, por, por líneas de código eh, que se encicle. En otras palabras, a este rombito o a esta tarea, este,
bloque, como le digo. ¿Qué tal si le digo, repetite un número específico de veces? Entonces, en vez de escribir 20 líneas, solo escribo las 3 líneas que quiero que repita y le digo, hazlo un número específico de veces. Entonces, para eso es esta estructura. En estas estructuras repetitivas vamos a ver dos tipos, ¿ok? Que les voy a mostrar ahorita, la sintaxis por lo menos, que son la estructura repetitiva mientras, ¿ok? Y la estructura repetitiva para. Son las dos que necesitamos aclarar, ¿ok? Entonces, esto ya lo deben haber visto, pero de todos modos tenemos que tener en claro el concepto para ponerlo en práctica, ¿ok? El mientras es un bloque, una estructura repetitiva que va a ser lo que está dentro, ¿no? Todo lo que está dentro de mi estructura de control, ¿no? Todo esto lo va a hacer de acuerdo a una condición, ¿ok? Quiere decir que mientras esta condición de acá, que esto de condición es todo el concepto que conocemos del anterior tema, que son estructuras condicionales, cualquier condición que hayan visto aquí, es posible meterla en una estructura mientras como condición. Y mientras esa condición sea verdadero, entonces la estructura va a controlar eso, va a preguntar cada vez que se repita esta estructura, va a preguntar por la condición si es verdadero. Y si es verdadero, entonces cada vez que regrese a esta parte, el código va a preguntar si la condición es verdadera. Y si la condición es verdadera, pues otra vez va a realizar todas las instrucciones, ¿sí? De acá. Entonces, más o menos, el comportamiento es de un bucle o ciclo, lo pueden decir. Las estructuras repetitivas lo pueden ver como un bucle o un ciclo, que todo lo que esté dentro de esa estructura se va a repetir de acuerdo, cuando hablemos del mientras, esa condición sea verdadera. Y la siguiente es el para, que bueno, se escribe de esta forma, ¿ok? Que es la palabra reservada para, y entre paréntesis tienen que poner 3 cosas separadas por punto y coma. El punto inicial, desde dónde van a... desde cuándo quieren iterar, se le conoce. En este caso vamos a hablar de iteraciones. Y bueno, van a asignarle a una variable el punto inicial. Entonces este va a ser como que el punto inicial de mi ciclo. La condición para que termine, que es que en otras palabras aquí vamos a poner y menor o igual al punto final, hasta donde más o menos quiero que se itere, ¿sí? Y esto de acá se le conoce como el incremento, ¿ok? De cuanto en cuanto voy a ir avanzando para que mi ciclo se termine. En otras palabras, cuando yo quiero usar un para, es cuando yo conozco el rango de iteración, de dónde a dónde se va a iterar un ciclo. Entonces, puede decir que puede empezar de 1 a 10, ¿no ve? O puedo ir de 2 hasta n, como yo quiera. Puede ser la iteración, generalmente yo lo defino. Y también sé el salto, el incremento de cuánto en cuánto me voy a acercar a terminar esa iteración. Entonces, una diferencia clara, y esto siempre les puede que pregunte la docente, o cuál es la diferencia entre un mientras y un para, es que en el para, eso sí es una pregunta interesante, yo sé cuándo y cómo va a terminar mi ciclo, porque yo lo estoy definiendo dónde empieza y dónde termina, y en cuánto va a incrementar. Entonces yo sé el rango de las repeticiones que va a haber en ese ciclo. A diferencia del mientras, que no sé cuántas veces se va a repetir. Puede repetirse n veces o varias veces. Yo nunca voy a darme cuenta cuántas veces voy a repetir. Puedo utilizar, eso sí, un contador para saber cuántas veces entra el ciclo, que sí lo vamos a necesitar. Entonces, esa es la diferencia primordial entre la estructura mientras y para. En uno sé cuántas veces repite, en el otro no desconozco, ¿ok? Ahora, cuando hablemos de estructuras repetitivas, es muy bueno hablar, y esto no voy a ingresar mucho en el tema, lo vamos a ver directamente en la práctica, es que van a haber variables justamente que
se van a ir transformando dentro del ciclo en varias formas. Una se la conoce como acumulador y la otra se le conoce como contador. ¿Ok? Entonces, sería bueno que esto sí ustedes puedan eh, investigar un poco más, pero en pocas palabras son variables justamente que se van a incrementar o decrementar dentro del ciclo. Cuando usamos un acumulador o un contador dentro de un ciclo, una estructura repetitiva, ¿no? Sí o sí, estas dos tienen que inicializarse por si acaso eh, antes de entrar al ciclo. Perdón. ¿Ok? Como se van a incrementar o decrementar dentro del ciclo, tienen que tener también un punto de inicio antes de entrar. Si no inicializan esa variable antes de que entre al ciclo, nunca se va a incrementar o decrementar. Lo único que va a hacer es adquirir ese valor por siempre. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, pero en ese sentido, acuérdense, hablando de variables dentro de ciclos, que son contadores o acumuladores, tienen que inicializarse generalmente antes de entrar al ciclo. ¿Sí? Si es que, bueno, esa respuesta es muy importante para mí. No necesariamente, no siempre, depende qué estás haciendo con la variable, pero si es que necesitas sacar información del ciclo, sí o sí necesitas, bueno, inicializarlo afuera, ¿ya? Ahora sí, una vez que ya saben, esta es la forma de escribirse todo esto, ¿no? Esto ya lo saben, el mientras y el para, entonces es bueno ya aplicarlo a un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, un pequeño ejemplo. Uh, para, para estar más claros todos. Entonces, ya. Dame un minuto. Y ahora sí. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para el ciclo para, un ejemplo para el mientras y uno combinado, a ver si podemos. Es interesante porque depende de cómo ustedes lo pueden ver, pero cualquier ciclo lo pueden representar de la misma forma en un ciclo mientras o en un ciclo para, ¿sí? Eh, pero, bueno, perdón, realmente cualquier ciclo para lo puedes representar en un ciclo mientras. No todo ciclo mientras en realidad lo puedes implementar en un ciclo para. Entonces, a ver un ejemplo para esto. Um, para el ciclo mientras podría ser mm, ya, leer tantos valores enteros posibles por el usuario hasta que ingrese 0 y devolver eh, el mayor de todos. ¿Ok? Entonces ese va a ser nuestro primer ejemplo. Ya, entonces dice que ahora pasa algo interesante, ¿no? No sé cuántos elementos voy a ingresar, cuántos datos de entrada. Um, entonces mis datos de entrada, pensando ya en un análisis, ¿no?
Quiere decir que, bueno, no sé, los datos de entrada van a ser n, pero este n va a ser hasta que un momento el usuario ingrese 0. ¿No ven? Voy a leer n datos hasta que sea 0. Esa palabra hasta ya pueden ir imaginándose que me va a servir. Que voy a hacer algo mientras una condición suceda. ¿Sí? Ya. Entonces, eso. Y el dato de salida para este caso quiere decir que es el mayor de todos los valores que he ingresado, ¿no? Ese es un análisis. Entonces, ¿qué podemos saber? Voy a leer n números hasta que en algún momento el usuario ingrese 0. Ya. ¿Qué más podemos saber? Pues podemos saber que tengo que leer muchas veces. Ya. Entonces empezamos. Vamos a empezar una fase de diseño. Y tendríamos que pensar ya cómo implementar esto, ¿no? Algoritmo, primer ciclo le vamos a decir. Sé que necesito leer varios números, entonces voy a guardar esos números en una variable. Yo le voy a llamar n, ¿ok? Y además de eso, mi problema o mi algoritmo debe calcular el mayor de alguna forma. Entonces, le vamos a decir el mayor, ¿sí? Estas dos variables tienen que ser de tipo entero, ¿ok? Y vamos a empezar a ver cómo podemos usar el ciclo mientras. En otras palabras, el ciclo, o lo que vamos a repetir varias veces, lo que va a estar dentro de un ciclo, realmente va a ser, si se dan cuenta, leer n. Necesito, perdón, hacer esta instrucción varias veces hasta que algún momento escriba 0. Entonces, dentro de eso, yo voy a enciclarlo con un mientras. Ahora también sería interesante pensar qué condición sería la que voy a seguir leyendo para que siga pidiendo números, ¿no? El problema mismo, si lo han entendido bien, ya nos dice cuál es. Entonces, estamos hablando que este n, bueno, lo vamos a leer ahí, ¿no? ¿Cuál sería la condición? Sería la condición, justamente, el problema me dice, ¿no? Leer hasta que ingrese 0. Entonces, mientras no sea 0, voy a leer. Entonces, lo que podríamos hacer es, una condición, si entendemos la lógica del problema, mientras n sea distinto de 0, entonces voy a pedir un número, ¿sí? Hasta ahí todo claro, ¿no? Solo voy a pedir un número. Pero aparte de eso, yo tengo que calcular el mayor. Y ese mayor me va a servir, va a ser una variable extra. Que este n, entonces voy a tener que controlar cada vez que lo lea si es el mayor de todas las lecturas que voy a hacer. ¿Ok? Esa estrategia se llama comparar por un nuevo mayor. Saber si ese n ahora es mayor que mi mayor actual. Entonces, antes de entrar al ciclo, lo que yo voy a hacer es... Lo que yo voy a hacer es tener un mayor actual. Que cada vez que yo ingrese ese mayor, voy a tener que controlar si es mayor al nuevo número que estoy leyendo. Entonces, antes del ciclo, este mayor debería valer un valor que cualquier número que ingrese el usuario inicialmente pueda ser mayor, ¿sí? Entonces, un valor tiene que ser al inicio esa variable que guarda el mayor de todos. Al inicio tendría que ser un valor muy pequeño. En este caso yo le voy a poner 0. Cualquier valor positivo que ingrese el usuario va a ser mayor. Y entonces, una vez leído, ¿no? Una vez leído n, tengo que controlar
si ese es mayor a mi mayor actual. Entonces pregunto, si n es mayor al mayor actual, ¿no? Que en este es 0. Si eso se cumple, entonces, pues, quiere decir que n es un nuevo mayor. He encontrado un nuevo mayor entre todos los datos que estoy leyendo. Entonces, el nuevo mayor va a actualizarse su valor al valor que he leído. Fin sí y fin mientras. Y por último, fin algoritmo. Bueno, una vez que he leído, bueno, cuando esta condición se rompa va a ser cuando justamente el usuario ingrese 0. Quiere decir que ya no necesito leer más números, ¿no? Entonces cuando el usuario ingrese 0, esa condición de repetición va a ser falsa y vamos a saltar a la siguiente instrucción. En la siguiente instrucción quiere decir que el usuario, al salir del mientras, ya ha ingresado todos los números que quería ingresar. Por último, lo correcto sería mostrar el resultado o el dato de salida, que en este caso estamos viendo que es el mayor de todos los números que he ingresado, que eso lo hemos guardado y hemos controlado con esta condicional que vemos acá. Entonces lo último sería mostrar el resultado al salir del ciclo, que sería imprimir el mayor. ¿Sí? Fin algoritmo. Ok, ese sería nuestro primer algoritmo. Mientras, como ven, estoy enciclando. Mi tarea es leer un número y verificar si es un posible candidato a un nuevo mayor entre todos los números leídos. Ok, sí, eso es. Entonces, para terminar este ejercicio vamos a hacer una prueba de escritorio. Ok. Y bueno, pues perdón. Necesitamos n mayor y bueno, pantalla. Entonces, si se fijan, este ciclo, o al menos las repeticiones que va a realizar el usuario, va a depender totalmente del n que ingrese el usuario. Sabemos que cuando lea n, nosotros no controlamos la repetición, ¿no? Entonces un ejemplo interesante de ver que este algoritmo puede repetirse tantas veces como el usuario quiera. ¿Ok? Entonces, empezamos aquí, inicia. Mi mayor, inicialmente, dice que vale 0. Mientras n sea distinto de 0. N, fíjense, aquí hay un error, no hemos definido cuánto vale n antes de entrar al ciclo. Entonces, eso sería una corrección que deberíamos hacer. N debería tener un valor antes de entrar al ciclo, ¿no? Porque justamente no tiene ningún valor. Entonces, para entrar antes al ciclo, le vamos a decir que n vale menos 1. ¿Ya? Nos preguntamos. Entonces, aquí ponemos n igual a menos 1. ¿N es distinto de 0? Sí. Entonces, entramos al ciclo. Y dice leer n. Leer n es darnos un valor aleatorio. Por ejemplo, 3. ¿Ya? Y preguntamos, ¿3 es mayor al mayor actual que tengo? Que eso no es cierto. Bueno, perdón, sí es cierto. N es mayor que el mayor actual. Entonces, el mayor actual va a ser el nuevo que he leído. ¿Sí? Mayor va a valer n. Sí, 3. Fin sí, fin mientras. N es diferente de 0. Sí, entonces entro al ciclo y leo un nuevo número. Ahora le vamos a poner 4. Entonces, mientras no sea 0 lo que ingrese, este ciclo se va a repetir todo el tiempo. Entonces preguntamos, ¿este nuevo número que he leído 4 es mayor a mi mayor actual? Es cierto. Entonces, mayor ahora se va a transformar a n, que vale 4. ¿Ok? Fin mientras regresa. ¿N es diferente que 0? Sí. Entonces,
Vamos a leer una vez más. Por ejemplo, 1. ¿Ok? 1, preguntamos, 1 es mayor a n es mayor a mi mayor actual. No, entonces no entro a la condición y termino el ciclo mientras y pregunto, ¿n es distinto de 0? Sí, repito. Y ahora sí vamos a terminar. Voy a leer un valor que justamente sea 0 y voy a preguntar, ¿no? ¿0 es mayor que mi mayor actual? No, no hago nada. Y por último, fin mientras, repita la condición. ¿N es distinto de 0? No. Entonces, no entro al ciclo. Se rompe la condición y imprimimos lo que está en mayor, que es 4. Como ven, de todos los valores que he ingresado, 3, 4, 1 y 0, estaré mostrando el mayor de todas las lecturas. Como ve, el usuario es el que ha definido cuántas veces se va a repetir. El algoritmo como tal no sabe cuándo se repite, solo está repitiendo mientras la condición sea que n sea distinto de 0. En el momento que el usuario quiera detener el algoritmo, se termina rompiendo. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de usar una condicional mientras. Entonces, aquí lo pueden ver. Aquí vamos a usar el mientras. Vamos a hacer un ejercicio más con el para. Con eso vamos a acabar hoy día. Y bueno, entonces nuestro segundo ejercicio que quiero que hagamos sería este. Es el clásico, pero es el mejor para explicar el para, o al menos para mí. Es este. ¿Ok? Ya. Leer un número entero positivo y verificar si este es primo. Es el clásico. Este es uno de los mejores algoritmos para probar las estructuras repetitivas. Ok, entonces primero tenemos que entender qué está pasando y, ¿no? Análisis. Entonces, sabemos que tenemos que identificar los datos de entrada, los datos de salida. ¿Sí? Dato de entrada sabemos que es un número entero positivo. Y la salida va a ser dos caminos. ¿Es primo o no es primo? Entonces, un análisis que tendríamos que hacer, ¿qué es un número primo? Es un número que tiene solo dos divisores. ¿No ve? El mismo número y 1. ¿Sí? Entonces, un número primo tiene como divisores 1 y el mismo número. ¿No ve? En otras palabras, dos divisores. Entonces, para comprobar cualquier otro tipo de número, si es primo o no, tendría que probar todos sus divisores, o al menos contarlos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, contar el número de divisores. En este caso sé cómo se va a iterar los divisores. Tiene que ir justamente probar desde 1 hasta n. ¿No? Entonces sé cuántas veces se va a repetir más o menos mi ciclo. Tiene que ver justamente con divisores. Entonces vamos a hacer algo acerca de eso. Entonces nuestro algoritmo, que vamos a llamar primo, sabemos que necesitamos leer un número, una variable para contar los divisores y seguramente como iterador de divisores. Creo que con eso es suficiente para saber si un número es primo. Todo esto de tipo entero. ¿Ok? Entonces, empezamos.
Lo primero sería leer el número, leer n, ¿no? Y inicializar nuestras variables que van a entrar, al menos la primera, el contador de divisores. Antes de empezar el ciclo para, no tengo ningún divisor. Entonces mi punto inicial del contador de divisores es que no tengo divisores. Y aquí está, vamos a usar el para justamente. En vez de i, como les demostré en el ejemplo, vamos a usar directamente una variable. Que sería div, que va a empezar en 1. Y tendría que ir de 1 en 1 hasta el punto final, que sería n, ¿no? Como voy a probar todos los posibles divisores, este divisor se va a incrementar de manera 1 más 1 más 1. ¿Sí? Así sería. Y para cada divisor que voy a iterar desde 1 hasta n, lo único que tengo que preguntar es si realmente ese divisor es, bueno, es un divisor de n. ¿Cómo se pregunta eso? Justamente con el operador el operador mod, ¿no ve? Entonces la pregunta sería, o el control que deberíamos hacer, sería si n mod div del divisor actual dentro del ciclo es igual a 0. ¿Ok? Si esto se cumple, quiere decir que ese div realmente es un divisor de n. Entonces mi contador de divisores va a ser igual a contador de divisores más 1. Quiere decir que voy a contar en que he encontrado un divisor, ¿no? Fin sí, fin para. Y ya. Este ciclo lo único que va a hacer es verificar si el divisor es un divisor de n. Y si es cierto, lo va a realizar desde 1 hasta el n. Va a probar por todas sus iteraciones. Una vez salido del ciclo, quiere decir que div va a valer n. Y salido del ciclo es donde tenemos que controlar si realmente ese n es un primo. ¿Cómo? Sabiendo si solo tiene dos divisores. El control sería si contador de divisores es igual a 2, entonces es un, bueno, entonces imprimir. Si esto se cumple, si solo tiene dos divisores, mostramos el mensaje. Es primo. Ahora, si no se cumple esto, pues quiere decir que tiene más de dos divisores. Y eso nos llega a decir que este número no es primo. ¿Ok? Fin sí. ¿Ya? Con eso tendríamos dos ejemplos muy claros de lo que es. Bueno, faltaría cerrar el algoritmo. Fin algoritmo. ¿Ok? Tendríamos muy claro dos ejemplos, tanto de mientras como de para. ¿Sí? Eso es lo que quería mostrarles hoy. Es una pequeña explicación, un preámbulo a lo que vamos a ver en clases. Entonces, véanlo, analícenlo, diseñenlo. Y bueno, lo último que podríamos hacer es, vamos a probar. No voy a hacer la prueba de escritorio, se los voy a dejar para ustedes. Vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio con este algoritmo, ¿ok? Entonces, ya. Necesitamos n cantidad de divisores y div, ¿no? Este algoritmo de verificar es primo lo vamos a usar todo el semestre. Realmente es muy importante que entiendan cómo funciona. Lo único que hace es contar todos los divisores y verificar si es igual a 2, en otras palabras, ¿sí? Pero para saber si han entendido, voy a hacer una prueba y yo quiero que todos que puedan terminen la prueba. Entonces, vamos a hacerlo con con 13, ¿ok?
leer n va a ser 13, mi contador divisor va a ser 0, mi div, fíjense bien acá, mi div dice que empieza en 1, y voy a repetir el ciclo mientras div sea menor o igual a n. Ya, eso es lo primero. Preguntamos, n mod div, o sea, 13 mod 1 es igual a 0. Sí, entonces mi contador de divisores se incrementa en 1, ¿no? Fin sí, fin para. Cada vez que yo diga fin para, quiere decir que este incrementador de mi estructura, cada vez que yo diga fin para, se incrementa en 1. O en el incremento, perdón, en el incremento que me diga la estructura. En este caso, 1, ¿no? Y pregunto, nuevamente, n mod div es igual a 0, 13 mod 2 es igual a 0, no, entonces no entra la condicional, fin para se incrementa en 1. Solo me voy a detener cuando esta condición se rompa, ¿no? Ya. 3, pregunto, ¿es mod div es igual a 0? No, entonces, perdón, fin para, esto es 4, ¿no? Y así. Entonces, 4, bueno, 13 módulo 4 es 0. No, entonces no entra el ciclo. Y bueno. No entra la condicional y fin para, ¿no? Div se incrementa en 1, 5. 5 es menor o igual a 13, que es mi condición para salir. No. Ya. Entonces, hago. Entonces yo quiero... Bueno, se va a repetir hasta 12, ¿no? 12 es mod... Bueno, mod 13 es divisible. 13 entre 12, no. Entonces no hago nada. Fin para, esto se incrementa en 13. Ok. Y pregunto. Bueno, se rompe esta condición, div es menor o igual, sigue cumpliéndose esa condición. Entonces entro una última vez al ciclo y pregunto, 13 mod 13 es igual a 0. Sí, entonces mi contador de divisores se incrementa en 2, ¿no? Ya, fin sí, fin para, y fíjense, fin para, esto se convierte en 14. 14 es menor o igual a n, que es 13, y justamente aquí ya no se cumple esta condición. Por lo tanto, me salgo del para y continúo en esta parte, ¿no? Y pregunto, cantidad de divisores es igual a 2. En este caso es cierto, entonces imprimir es primo. Ya. Entonces, eso sería una prueba de escritorio. Y como ven, 2 ejercicios con las estructuras repetitivas mientras y para. Quiero que lo analicen cada uno de estos dos. Y para la siguiente clase vamos a hablar acerca de esto. Justamente vamos a continuar o vamos a volver estos algoritmos un poco más complejos y que resuelvan problemas más grandes. Pero para entenderlo, primero tienen que entender cómo funciona tanto el ciclo mientras como el ciclo para. Y estos son dos ejemplos muy buenos. Espero que les haya servido esta pequeña introducción al tema de estructuras repetitivas. Y bueno, pues analícenlo. Cualquier duda o pregunta pueden realizarla. Y bueno, esto es como un preámbulo a la clase que vamos a tener presencial o virtual. ¿Ya? Entonces este es un requisito, prerequisito, haber visto este video para hablar del tema. ¿Okay? Entonces, gracias y bueno, espero que lo hayan entendido.